Saludos, qué bueno que podemos encontrarnos otra vez aquí con Doris Venturini. El programa el día de hoy se lo vamos a dedicar al doctor José Gregorio Hernández y su camino a los altares. Para ello vamos a conversar con Jonathan García, quien además de ser abogado, profesor, columnista del diario El Nacional y del diario católico Forums Libertas, es el presidente de la Sociedad Apostólica Doctor José Gregorio Hernández. Él nos va a dar los detalles de los milagros, nos va a dar también esas diferencias de venerable, beato, siervo de Dios, santo. Vamos a conocer entonces el camino a los altares del doctor José Gregorio Hernández. Vámonos a la entrevista. Jonathan García, Jonathan, gracias por tu tiempo, la verdad que lo valoro mucho y gracias por acompañarnos para entender lo que ha sido el camino del doctor José Gregorio Hernández a los altares de la Iglesia Católica. José Gregorio, venerable, beato, santo, ¿cuál es la diferencia? Hola Doris, ante todo es un gusto saludarte, gracias por la oportunidad. La diferencia es la siguiente, o sea, el proceso de canonización es un proceso bastante largo y con muchos detalles y tiene muchas fases. A lo largo de esas fases, la persona que es encausada para la canonización, dependiendo en la medida en que se van probando sus virtudes heroicas o los eventuales milagros, va como por decirlo de alguna manera ascendiendo hacia los altares. El primer grado o la primera declaración que se le hace es la de siervo de Dios. Esta se produce cuando se introduce la causa de canonización. O sea, imagínate que es un juicio. Cuando se introduce la demanda, es porque la iglesia ya tiene una idea de que esa persona tiene fama de santidad. Entonces eso le hace que de inmediato sea siervo de Dios. Luego, cuando en el juicio de beatificación y canonización se comprueba que esa persona vivió las virtudes cristianas en grado heroico, o sea, no como cualquier persona buena gente, sino en grado excelso, una persona realmente santa, una vida santa, se le declara venerable, que fue lo que hizo el Papa Juan Pablo II en 1986 cuando declara venerable a José Gregorio. Entonces tenemos que José Gregorio en el año 49 es declarado siervo de Dios, se inicia el juicio. En el 86 se le declaran las virtudes heroicas en virtud de las cuales es venerable. Y ahora mismo, en este mes de junio, entonces ya se le reconoce el primer milagro científicamente comprobado que lo hace entonces ser beato. Ya la cuarta fase sería cuando se determina en un próximo juicio que ya también arrancó, un segundo milagro que es el que le hace ser santo. Y la diferencia sería la siguiente. El siervo de Dios es una persona que, como su mismo nombre lo dice, dedicó su vida a Dios. Una persona que tuvo una vida de santidad palpable entre el pueblo de Dios. En ese momento en que la persona es siervo de Dios, no puede recibir ningún tipo de culto. Es simplemente un fiel difunto, como cualquier otro, que amerita que se oficie misa por él y que amerita que se siga rezando por el descanso eterno de esa persona. ¿Vale? Eso fue José Gregorio entre el año 49 y el año 86. Cuando se declara venerable, ya entonces se le puede rendir culto, pero de manera privada. No se puede tener imágenes ni nada de eso, pero se le puede orar, se le puede pedir que interceda por milagros. Y ya cuando se declara beato, ya sí se le rinde un culto público. Ya puede haber una imagen dentro de la iglesia y la gente puede rendirle culto de manera pública en el templo. Ya cuando es santo, se sigue con ese culto público, pero ya de manera universal. Esa es la diferencia entre el beato y el santo. Que al beato se le rinde culto público, pero en su territorio, donde él viene, por ejemplo, lo que sería José Gregorio para Venezuela y en Roma. Ahora, cuando, si Dios lo permite, en algún poco tiempo ya lo declaren santo, el culto ya es a nivel universal en cualquier país, en cualquier templo, en cualquier lugar. ¿Cuáles son esas características de los milagros que la Iglesia reconoce? Vale. Para que un milagro sea reconocido por la iglesia en este proceso de canonización, debe estar
es sometido a un juicio de expertos, que si es un milagro médico, evidentemente son profesionales de la medicina, que determinan que desde el punto de vista científico no es lógica la sanación, es decir, que no hay ninguna razón científica del mundo material, del mundo real, que justifique la sanación. O sea, que es una sanación extraordinaria e inexplicable para la ciencia. Eso es lo que la iglesia reconoce como un milagro, porque al no intervenir las leyes del universo, ¿vale? Las leyes físicas, entonces se entiende que Dios obró un milagro. Porque ¿qué son los milagros, Doris? Son la intervención divina rompiendo las reglas del universo que Dios mismo estableció. O sea, Dios establece la ley. Todo lo que sube, baja, la ley de la gravedad. Y por un milagro, Dios puede entonces excepcionar en un caso determinado la aplicación de esa ley natural. Eso es lo que ocurre con los milagros. Otra cosa que te iba a comentar es que evidentemente la fama de santidad de José Gregorio está difundida y hay muchísimos relatos de presuntos milagros, pero el problema es que no han estado debidamente documentados. Entonces, al no estar debidamente documentados, Se pierde. el consejo, exacto, el consejo de expertos no puede determinar que en efecto cuáles fueron las razones de la sanación. Entonces, por lo tanto, no entra dentro de los cánones para determinarlo como un milagro. Y los milagros de José Gregorio Hernández casi siempre son de salud. Él era médico, entonces, y científico, entonces sus milagros casi siempre están asociados a recuperaciones de salud de sus creyentes. Tanto así que, y el culto que se le ha rendido a José Gregorio es tanto que inclusive en algunos altares preside corte médica. Son esas cosas de lejos de la Iglesia Católica que han hecho que a José Gregorio le cueste tanto llegar a los altares. Es una pregunta bien interesante. Te la agradezco porque sirve para catequizar. Las razones por las que José Gregorio, desde el punto de vista relativo, ha tardado un poco en la elevación a los altares, no es por razones ajenas a la iglesia, o sea, extramuro, fuera de la iglesia, no. Son por razones intraeclesiales. No tiene nada que ver en esto ese culto que le rinden la superchería, la brujería, la santería, que lo ponen en altares de lo que tú has llamado la corte médica. No, eso no tiene nada que ver. El caso ha sido estrictamente canónico. Es decir, el Consejo de Expertos no ha tenido en sus manos las pruebas, las evidencias científicas que le permitan determinar que estamos en presencia de un milagro. No obstante, hay que reconocer que ese sincretismo religioso que es propio de nuestros pueblos, concretamente en Venezuela, hace que la gente de la brujería utilice la imagen de José Gregorio para sus celebraciones mágico-religiosas. Y esto ha hecho que mucha gente piense que es la razón por la que la iglesia había como retrasado un poco el asunto. Y debo comentarte también, me parece interesante, que también ha hecho que muchas personas, sobre todo los no católicos, ataquen a la iglesia diciendo que la iglesia está elevando o procura elevar a los altares a una persona vinculada con la brujería y nada más contrario a la verdad. José Gregorio era un hombre de Dios, un hombre de luz, un hombre dedicado totalmente a la caridad, ajeno a todas estas cosas. Simplemente, bueno, que nació en un país donde esto es una realidad, donde venimos de una mezcla de gente del África, de los indígenas americanos y también de europeos que no eran cristianos y bueno, y está ese resultado allí. Pero en conclusión, no es lo de la brujería lo que retrasó el caso, simplemente fue el no contar con la documentación que permitiera la evidencia científica para ello. Otro dato importante es que normalmente los procesos de canonización, Doris, son lentos. Normalmente toman décadas. El caso de José Gregorio arrancó el año 49. Y ha habido juicios canónicos de canonización que han tardado siglos. Por lo tanto, estamos más o menos dentro de los parámetros de tiempo que toma esto.
Y una cosa que hay que reconocer también, y me gustaría dejar constancia de ello aquí, es que la arquidiócesis de Caracas, a partir de la sede, de la titularidad de Monseñor Urosa, le metió un mayor impulso a la causa de canonización. O sea, la vicepostulación de la causa agarró como un nuevo Ay, impulso en esto, sí, claro, y entonces, ordenó los esfuerzos, fueron encausados. Entonces ya se crearon oficinas en las que las personas que oyen de milagros los notifican y de manera muy pronta entonces se acudía a los médicos a buscar las pruebas y mira, evacuó las pruebas, los exámenes, dónde están las placas. Y entonces eso evidentemente desencadenó en que el milagro fuera documentado. Yo no tengo duda, Dori, de que los milagros han sido muchísimos. sí. De hecho, mi propio padre en el año 76, el 16 de enero del año 76, tuvo un accidente que era para morir, literalmente. Y lo que siempre, yo crecí entendiendo y sabiendo que Dios, por intercesión de José Gregorio Hernández, le hizo un milagro a mi padre. O sea, los milagros están creo que en todas las familias Sí, venezolanas. sí. Solo que al haberse ordenado el juicio, entonces ya se ha buscado con éxito las pruebas. Ese milagro que lo hace venerable, ¿cuál fue? Recuérdanoslo. El que lo hace venerable no fue un milagro, porque tu pregunta es bien interesante. Lo que hace que Juan Pablo II lo declare venerable fueron sus virtudes cristianas, humanas y cristianas vividas en grado heroico. Mm, Es decir, la iglesia estudia en el juicio que la persona fue justa, honesta, caritativa, misericordiosa, en grado excelso, en grado heroico. Entonces eso lo hace un venerable. Ahora, lo que lo hace beato ujú. es un milagro de una niña en San Fernando de Apures que en una balacera de esta que ocurren a veces en Venezuela, por una bala perdida de la policía presuntamente, eh, le, le, le Bueno, impactó en la cabeza y le afectó el cerebro. Y con una lesión de ese tipo, ella no debió haber quedado, si quedaba viva, no debió haber quedado normal. Y están todos los estudios clínicos donde se comprueba el impacto, la afectación cerebral, y los científicos saben que con esa condición, cuáles son los efectos. Eso es ley natural. Y bueno, y está también los estudios incluso la presencia de la misma niña, cómo se desenvuelve perfectamente, como que si no hubiese ocurrido nada. Y fue un milagro constatado el año pasado. ya. José Gregorio, recuérdanos un poco la vida de ese siervo de Dios, de José Gregorio Hernández, para quienes no lo conocen. Sí, José Gregorio Hernández es un ciudadano venezolano, nacido en Isnotú en el año 1864, de una familia muy católica. Él de joven tiene una gran vocación de servicio, una carrera muy hermosa, que es el derecho. José Ujú. Gregorio Hernández quería ser abogado. Su primer llamado al servicio a la gente, porque siempre fue por servicio, fue al derecho. Y se lo comunica a su padre, pero este le orienta, creo que lo hizo de buena manera, que con la medicina podía hacer mayor caridad. Y entonces José Gregorio, típico de la juventud de ese tiempo, y más en los Andes, que sabemos Obediente. que son familias muy conservadoras, toma la palabra de su padre y bueno, se traslada a Caracas y hace los estudios de medicina en la UCB. Allí egresó con honores, fue un alumno brillante, obtuvo una beca del gobierno en ese tiempo, cuando Juan Vicente Gómez, que se estaba buscando un médico con un perfil específico para hacer estudios en París y también en Alemania, en Berlín. Y José Gregorio obtiene la beca y bueno, cursó los estudios, también se graduó con honores, vuelve a Venezuela y al venir a Venezuela, al volver a Venezuela, trae consigo el primer microscopio que se utilizó en Venezuela para la medicina. De eso él es un pionero de la medicina experimental, o sea que José Gregorio es un antes y un después, es un hito en la medicina venezolana. José Gregorio Hernández lo conocemos todos por su vida de santidad y por sus obras de caridad, pero resulta que José Gregorio, para ese momento, estando vivo,
era un científico muy afamado en Venezuela y un médico muy prestigioso. Era miembro de la Academia Nacional de Medicina, eso es mucho decir. A las academias no pertenece cualquier profesional, sino un científico que ha desarrollado una línea de investigación y que tiene obras científicas en la materia. De hecho, José Gregorio escribió una buena cantidad de libros científicos y algo muy importante, no solamente libros científicos, sino también escribió sobre filosofía, un libro concretamente que se llama Elementos de Filosofía. O sea que José Gregorio era un hombre que se Multifácil. adelantó, ¿sí? Se adelantó a una encíclica del Papa Juan Pablo II que se llama La Fides et Ratio, que habla de la fe y la razón, cómo la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. José Gregorio, muchas décadas antes de eso, hacía lo mismo. Mediante la investigación científica, mediante la especulación filosófica y mediante la reflexión teológica, buscaba, encontraba la verdad, la predicaba y la defendía en medios universitarios, en medios académicos y en su ejercicio profesional. O sea, que no fue solamente un hombre de gran caridad, sino de gran ciencia. De hecho, el titular de los diarios venezolanos de ese tiempo, el Nacional, por ejemplo, fue algo así como que la ciencia y la nación están de luto, imagínate tú. O sea, la ciencia y la nación. No se hacía referencia en ese momento a la caridad, sino a que el país estaba perdiendo un gran hombre y la ciencia también. Yo me imagino que cuando ocurra la beatificación, los titulares más o menos serán la iglesia y Venezuela de fiesta. Sí. José Gregorio fue un antes y un después en la medicina venezolana. Concretándose su canonización, José Gregorio será un antes y un después en la Iglesia Católica Venezolana. Sin duda, Doris, sin duda que sí. No me queda duda de eso. Eso es un hecho cierto. Al día de hoy, la mayor devoción del pueblo venezolano de todos los tiempos ha sido la devoción a José Gregorio Hernández. O sea, desde el momento de su fallecimiento. Por lo tanto, la elevación a los altares va a significar que el pueblo venezolano va a tener como, ¿cómo decirlo de una mejor manera? O sea, va a ver como que si se hizo justicia, entre comillas, porque una persona, un alma que ya el pueblo reconocía, ha reconocido como un santo, simplemente se le está dando la certificación de que lo es. Y esto es algo importante. La iglesia no hace santos a las personas. Cuando canoniza, no es que la iglesia lo hizo santo, no. La persona se hizo santo durante su vida viviendo la vida conforme a Dios. Y luego la iglesia, en estos juicios, constata la veracidad de ello y lo declara públicamente. Entonces, ¿cuál es el hito? Que vamos a tener, si Dios lo permite, no solamente a José Gregorio Beato, sino vamos a tener nuestro primer santo venezolano. Y algo importantísimo, no cualquier tipo de santo, que todos tienen sus méritos, sino un santo laico, un santo que no es sacerdote ni es monja, un santo profesor universitario, académico, un santo ciudadano, ejemplar. Entonces, esto es como que si Venezuela hasta ahora hubiese dado un solo santo de altar, pero el santo, como dicen los Elsa. jóvenes de ahora, el Sí. santo, o sea, a nivel mundial sería una figura muy sui generis en los altares. Entonces, yo creo que Venezuela, con la subida a los altares de José Gregorio, imagínate, la devoción de José Gregorio al día de hoy está más extendida que la devoción de la Virgen de Coromoto, que es la patrona de Venezuela y que es una de las advocaciones reconocidas por la Santa Sede a nivel mundial. Y sin duda es más conocido y hay más devotos de José Gregorio. Yo creo que esto va a implicar un renacer y en el escenario que estamos viviendo en Venezuela, de esta especie de gran tribulación nacional que estamos viviendo, yo creo que es un puntico de luz, como decía el padre Rivolta, que nos va a llegar como nación y creo que va a significar una renovación del espíritu cristiano para Venezuela. Y fíjate en este momento, cuando los venezolanos estamos diseminados por el mundo entero, que estoy seguro que todos esos venezolanos que están en Europa, en América del Norte, en América del Sur, en Asia, todos esos venezolanos también se extenderá junto con la migración
la devoción a José Gregorio Hernández, porque estoy seguro que más de una estampita debe andar regada por allí. Es correcto. Fíjate, Doris, antes de la migración venezolana, de la diáspora, ya la devoción a José Gregorio está extendida por una cantidad más o menos importante de países en Latinoamérica. O sea, no es solo una devoción venezolana, sino colombiana, ecuatoriana, panameña. En el entorno del Caribe y Sudamérica llega la fama de José Gregorio. Pero evidentemente, en la medida en que ahora nosotros estamos casi 7 millones fuera, quizá el ejemplo no es el más hermoso, pero a José Gregorio Hernández le va a pasar como a la arepa, que ahora hay areperas en Miami, en Nueva York, en Berlín, en distintos lugares, y ya la harina pan, o como sea la marca, llega a todos lados. Bueno, pues así evidentemente nosotros los devotos de José Gregorio, los venezolanos, porque es una devoción como muy en el ADN del venezolano, se va a dispersar, se va a expandir por el mundo, sin duda que sí. De hecho, nosotros aquí en Madrid, el año pasado, que era el centenario del fallecimiento de José Gregorio, hicimos una celebración solemne en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Allí y celebramos y fue una misa solemne. Antes de la misa hubo un foro donde se expuso sobre la vida, obra, proceso de canonización de José Gregorio y asistieron muchas personas, en su mayoría venezolanos, por supuesto, pero también españoles. Así que la devoción está tanto porque hemos llegado a nosotros como porque estamos empezando a esparcirla. De hecho, tengo 2 amigos médicos españoles que han tenido, con ocasión de esta venida nuestra a estas tierras, oportunidad de conocer a José Gregorio y ahora son devotos de José Gregorio. Están muy pendientes y bueno, están tratando de llevar su vida de santidad siguiendo este modelo. Ya para finalizar, Jonathan, al día de hoy, ¿qué nos falta de ese segundo milagro? Vale, importantísimo. Fíjate, José Gregorio, sin duda, Dios ha hecho muchos milagros por intercesión de José Gregorio. Pero las normas canónicas establecen que ese segundo milagro debe ocurrir después de ser beatificado. Es decir, después de que se declare su beatificación. Data. Exacto. Entonces, todos esos milagros, esos cientos, vaya a saber cuántos, quizás miles de milagros que haya obrado Dios hacia el pasado, por la devoción a José Gregorio, por intercesión de él, no son los que van a contar. Es de ahora en adelante, pero yo estoy tranquilo porque yo sé que Dios nos ama, Dios es todopoderoso, Dios nos hace milagros frecuentemente, me refiero a la humanidad, y en Venezuela los milagros de por intercesión de José Gregorio son muchos, así que ahora con esta experiencia en poner orden en la demostración, ya con esta experiencia de que se logró el milagro de la beatificación, no tengo ninguna duda, Doris, y Venezuela puede estar tranquila en eso, de que muy pronto va a estar comprobado ese segundo milagro. Sin duda que sí, muy pronto va a ser. De hecho, ya se está trabajando. Monseñor Tulio Ramírez, que es obispo auxiliar de Caracas, amigo nuestro, era sacerdote de nuestra diócesis de Valencia, es el vicepostulador de la causa. Él es el que está llevando ahora ese proceso desde Caracas y desde ya estamos convocando nosotros por todos los medios a que las personas que sepan de algún presunto milagro nos lo comuniquen, porque ya desde ya estamos trabajando para demostrar ese segundo y último milagro, que es la que lo va a elevar definitivamente a los altares como santo de la Iglesia Universal. Esperemos que no se demore tanto y poder celebrar rápidamente a José Gregorio Hernández como el santo de Venezuela y el santo de los venezolanos. Es así. Jonathan, agradecida por tu tiempo, de verdad, gracias, y estamos pendientes sobre esta noticia. A ti, Doris, gracias por la oportunidad, saludo a toda tu audiencia y que Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad. Amén. Espero que les haya gustado este encuentro del día de hoy. Te recuerdo suscribirte, compartir con tus amigos, dejarme tus likes y tus comentarios. Todos los temas que tú quieras que abordemos, podemos hacerlo aquí con Doris Venturini. Que tengan una extraordinaria semana, paz y bendiciones para todos. Muchas gracias.